Hoy en Los Doctores. Cada vez vivimos más años, pero el verdadero desafío es llegar a esa etapa con independencia, energía y calidad de vida. A mí me cortaban el pelo, mi abuelita llegaba y me cortaba el pelo. Y mi abuelo me sentaba en las rodillas a chinearme. La alimentación, la actividad física, el descanso, la prevención y el cuidado de la salud pueden marcar la diferencia para mantenerse activo durante más tiempo. Ya en los picadillos de chayote, plátano, la leche de la casa, la natilla, los huevitos, todo era muy sano. Descubra qué acciones ayudan a vivir más, pero sobre todo, a vivir bien. Acompáñenos en la cita médica de Los Doctores con Pablo Campos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Los Doctores. Hoy es viernes 24 de julio, nuestra compañera Thais Alfaro se encuentra en Guanacaste, así que hoy los voy a acompañar en la mesa redonda de Los Doctores y está en nuestra mesa Laura Vázquez, que la está viendo, que ya casi vamos a conocer un poquito para que ustedes recuerden a quién les vamos a recordar hoy. Y también está con nosotros la doctora Laura Rodríguez, especialista en longevidad y viene desde Nicoya, la zona azul, y por eso ya casi se va a dar cuenta que nos va a hablar ella. Y también está nuestra doctora, parte de nuestra casa de Los Doctores, Mariela Alpizar, neuropsicóloga. Doctora, buenos días. Muchas gracias, feliz de estar una vez más aquí en Los Doctores. Y si usted se pregunta, ¿quién es Laura Vázquez? Vea, vamos a ver las siguientes imágenes para que usted recuerde a nuestra tía Flori de Recreo Grande. Ella es hija y también formó parte de Recreo Grande, claro, ¿verdad, Laura? Claro, fue la infancia de todos y yo crecí en el programa, digamos, me dice, y a mí me pregunta, ¿y cuánto tiempo tiene de trabajar en el canal? Y yo, bueno, ahí llegué a los 6 años. Sí, yo llegué aquí de 6 años. Aquí crecí. Sí. No, ahí estamos viendo a tía Florita, esa no es. Es tía Flori, la de Recreo Grande. Recreo Grande. Así que yo creo que es un recuerdo hermosísimo para todos los que crecimos viendo Recreo Grande. Exacto. Laurita, y su mamá lastimosamente falleció muy joven, falleció a los 57 años. 59 años. Sí. Claro, mami, cuando vimos el tema, mami murió de cáncer, digamos, no fue porque ella no pudo llegar como a una edad adulta porque no se cuidara como que no cuidara su vejez, sino que ella murió de cáncer. Ella tuvo 9 años, padeció de un melanoma que le empezó en el talón y ella murió a los 59. Pero yo estoy segura que si ella hubiera estado viva, se hubiera cuidado un montón, con todas las herramientas que tenemos ahorita. Bueno, mami ahorita tendría 85 años, entonces sí, estaría muy grande. Laura, ¿y eso no desató que su mamá muriera tan joven a que usted se cuidara más y se hiciera exámenes a más temprana edad? Sí, yo soy muy consciente primero porque creo mucho que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que yo, ¿verdad? Que hay que cuidarlo, pero sí definitivamente, digamos, a mí me gusta muchísimo hacer ejercicio, hago mucho ejercicio, me cuido mucho con la comida, tomo suplementos, ahora estoy cuidando mucho el sueño, y yo creo que sí, digamos, el hecho de que mami, digamos, yo me estoy acercando a la edad de mami y digo, Dios mío, qué joven, o sea, ¿cómo mami murió tan joven? Porque yo me siento llena de vida y yo pienso, ¿cómo es posible que ella muriera tan joven? Claro, fue por un tema de enfermedad. Sí. Pero sí eso ha desatado en mí que yo yo trato de cuidarme mucho, de ser más consciente, de llevar una vida bien completa, de sentirme bien y yo, bendito sea Dios, siempre me siento muy bien. El otro día tuve cita con 2 de mis doctores y yo les decía, yo me siento súper bien, pero yo creo que es producto de todo lo que hago todos los días. Doctora, zonas azules, ¿verdad? Que Costa Rica tiene una de las 5 del mundo. ¿Está más relacionado, según los estudios, al clima o a los hábitos de la gente que vive en ese punto? Bueno, Pablito, gracias por dejarme estar acá. Para mí también ya es una segunda casa. Y definitivamente, ¿verdad? Lo que ahora hablabas de que tu madre murió de un cáncer, ¿verdad? En los tiempos de antes tal vez no habían tantas herramientas diagnósticas como ahora e inclusive herramientas de prevención, ¿verdad? Porque ahora podemos hacer inclusive ciertos estudios genéticos, igual salivales, que me dicen a mí qué enfermedades puedo yo estar predispuesta a padecer. Entonces yo empiezo a cuidar mis estilos de vida y mis hábitos desde mucho antes. Zonas azules, como vos decís, Nicoya, y orgullosísimos, ¿verdad? Y representando acá a la zona azul, ¿verdad? De Costa Rica, mucho es el tema de estilos de vida,
El clima, la gente dice también, ¿por qué? Porque el calor a veces nos pone como más tranquilos. Y un día, bueno, llegó un colega a conocer la clínica hace poco y me dice, aquí realmente se vive el contar 1001, 1002, 1003, ¿verdad? Porque definitivamente te Y uno que no llega ni desacelera. hasta 10. Imagínate, andamos como 1001, 1003. Entonces, es ese tema de una alimentación real, una alimentación, ¿verdad?, basada en granos, el tema de la gestión del estrés, que ahora, dado que es neuropsicóloga, nos puede explicar un poquito también. Yo también tengo la parte de neurociencias, pero es algo que nos apasiona ver el estudio, ¿verdad?, del cerebro. Además, el tema del sentido propósito, de sentirse parte de una comunidad, ¿verdad?, de que llegas a los 100 años, ¿verdad?, y siempre pongo de ejemplo a doña Juliana, y tenés ahí a toda tu familia, a todos tus nietos, lo hablas, te sentís parte realmente de esto. Y la parte del movimiento, ¿verdad?, que esto es indispensable, y el tema del sueño, que si ellos tienen sueño y se echan una siestita en la tarde, lo hacen. Pero ¿qué pasa? Esto con el tiempo y las generaciones, de hecho hace como 2 días estuve en la escuela de Quebrada Hondo del Pueblo hablando con los chiquitines, porque realmente, ¿qué es lo que puede llegar a cambiar nuestra genética? Los hábitos, lo que comemos. Exacto. Entonces, si comemos mucho ultraprocesado, que una Coca-Cola, y me decía la directora, tengo una queja porque a veces llegan con una Coca-Cola, un jugo de cajita y no han desayunado, por ejemplo. Entonces, nosotros en casa somos los principales responsables de los sobrinos, de los hijos y demás, porque, por ejemplo, dijiste, mi mamá murió joven, yo quiero cuidarme. Sí. Y esa longevidad y esa salud que podamos manifestar nosotros con el tiempo va a depender muchísimo, Pablito, ¿sí?, de nuestros hábitos. Doctora, yo creo que uno de los temores más grandes cuando llega la vejez es que se nos olvidan las cosas, la demencia, el Alzheimer y otra serie de enfermedades neurológicas. ¿Es la primera parte o el primer órgano del cuerpo que se va envejeciendo? Vamos a ver. Porque uno lo nota en las arrugas, pero ahora uno se mete botox en las arrugas y ya no se ve la vejez. Pero por dentro no sabes cómo estás, ¿verdad? Exacto, y de hecho una paciente esta semana se celebró el Día Mundial del Cerebro. Entonces estábamos hablando del concepto de salud cerebral y justo me dice una paciente, doctora, es que como uno se arruga, yo siento que el cerebro también se arruga. Ahora que Pablo menciona las arrugas, entonces vamos a ver, no es que se arruga, pero sí se van dando cambios en el proceso de envejecimiento normal, a como se dan en el cerebro, se dan en todo nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no vemos el cerebro como tal, pero sí lo podemos ir observando. Pero para devolvernos un poquito en este tema de salud cerebral y también como escuchándolas conversar un poquito, creo que hablamos, a mí me encanta una palabra que es el tema de la resiliencia. Pero la resiliencia se construye. La resiliencia es desarrollar esos recursos. Y cuando hablamos de recursos, se desarrollan no solo a nivel emocional como tal, que es la resiliencia que usualmente conocemos, sino también a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa resiliencia? ¿Cómo construimos? A través, yo digo que hay 4 Cs, que es la parte de cuidar el cuerpo, todo lo que son, lo que mencionaba ahora la doctora, factores de riesgo cardiovasculares, sueño, ejercicio físico, cómo nutrimos nuestro cuerpo. La segunda C sería cómo conectamos. Ahora nos mencionaba una señora que ella recuerda cuando le cortaban el pelo y el abuelito la sentaba en sus piernas. Eso es apego, eso es conexión. Entonces, nosotros somos seres humanos que vivimos en conexión. El desarrollo de los vínculos es sumamente importante para el tema del desarrollo cerebral. Luego, la tercera C, crear. Crear implica retos cognitivos. ¿Qué podemos desarrollar? Nuestro cerebro ama aprender cosas nuevas. Ay, qué lindo, sí. Y por último, la última C, que para mí no es la menos importante, es el propósito. También cómo de alguna manera nosotros aportamos, cómo de alguna manera nosotros nos permitimos contribuir. Nos sentimos útiles. A nivel, exactamente, que eso para mí es uno de los pilares, no solo a lo largo de la vida, pero particularmente entrando a la etapa de la vejez, yo siento que es uno de esos pilares que es como más relevante y más importante, porque también viene a la mano de un concepto de autonomía, de independencia, que creo que muchas veces a lo largo de la vida lo damos por sentado. ¿Cuáles son, doctor, otra vez, las 4C? Las 4C es cuidar el cuerpo, conectar, conectar me refiero a la parte de socialización, crear, que es el reto cognitivo, y contribuir, que es el tema de propósito. Que también es como parte de la comunidad, ¿verdad? Yo el otro día leí un estudio donde decía que la probabilidad de vivir más años estaba relacionada a toda la gente que estaba alrededor de uno, ¿verdad? Eso es, y que ahora uno dice, elimine los tóxicos y tóxicas de su
y los tóxicos en general. Todo lo que inflame, todo lo que produzca inflamación. Exacto, y hay un término muy bonito que tal vez ahí la doc pueda también acotarme, es lo que se conoce ahora como el inflammaging, ¿verdad? Que es la inflamación que se va dando conforme vamos envejeciendo. Porque vos decías, yo me puedo poner Botox, pero ¿y cómo estás por dentro? ¿Cómo están tus células? ¿Verdad? Que hemos hablado que es la unidad. ¿Qué nos inflama, doctora? ¿Qué nos inflama? Desde la parte tóxica de relaciones, ¿verdad? De decir personas que no me aportan. Instagram, Facebook. Todas esas TikTok. cosas, no, y es muy importante también lo que yo consumo visualmente hablando, las conversaciones que yo tenga, las relaciones sociales, y eso es uno de los pilares que yo reviso en consulta con mis pacientes, aparte de sueño, aparte cómo maneja el estrés, aparte cómo nos movemos, qué comemos, cómo está tu parte social. O sea, tener relaciones que realmente te aportan y te hacen crecer, o más bien a veces te estresan un poco más de la cuenta. Entonces no es el tema de que, bueno, todo lo que me estrese ya no va a tener relación definitivamente con eso, no, sino es un tema de que me aporten a crecer como persona. Y está obviamente la parte de los tóxicos en general, que vamos a ver, vivimos lastimosamente en un ambiente, bueno, ya tal vez en Nicoya no tanto, pero aquí sí en el área metropolitana, que el humo de los carros, ¿verdad? Que salís y ¿verdad? Sentís como un poco el ambiente pesado, pero también está todos los cosméticos, lo que yo me pongo, lo que yo huelo y lo que yo como. Entonces, por eso siempre les digo, tratar de comer orgánico, etcétera. ¿Qué nos inflama también? No dormir bien, no descansar. Nuestro cerebro se repara cuando yo tengo un sueño reparador. Si yo dormí 4 horas o 5 horas, o tal vez si tengo un reloj inteligente, o tal vez si no lo tengo, pero yo llegué y me desperté cansado, quiere decir que mi cerebro y mi cuerpo no descansó. Y un cerebro y un cuerpo que no descansa no se repara. Entonces, desde ahí empieza la inflamación silenciosa de bajo grado, que es un caldo de cultivo perfecto para enfermedades metabólicas, como diabetes, hipertensión, resistencia a insulina y demás. Y ahí, por ejemplo, Alzheimer, ¿verdad? Que ahora se le conoce como la parte de diabetes como tipo 3, en el que esa inflamación llega a cerebro. Y si menciona microbiota, ¿verdad? Que ya eso es otro tema amplio, súper amplio. Son las 10:12 de la mañana. Aquí tenemos el WhatsApp abierto. Ahí en pantalla le aparece el número 6477-7778. Y también vamos a abrir el consultorio al número 2290-6235 para que nos llame o nos escriba y nos dé su opinión. Ya tenemos las vistas de Tía Flori. Sí. Para que recordemos a Tía Flori, la de Recreo Grande. Yo me acuerdo. Todos esos chiquillos que están allá atrás no creo que se acuerden quién es Tía Flori. Cuando No saben, ¿verdad? No saben quién Pero es Tía nosotros Flori. sí. No. Yo crecí en Zarcero, yo me acuerdo que ella hacía como giras. Sí. Y yo me acuerdo de chiquita, Sí. de hecho tengo una foto, ayer la subí, con ella hacía como tipo reinados infantiles. Y la subiste con... y era Ahí la mami. tengo por Ay, qué Instagram. linda, ¿verdad? Sí, tenemos fotos. Sí, nosotros hacíamos... No, ahí, ahora esa sí es mi mamá. Ay, no, es que de verdad, la memoria emocional, a veces basta una imagen para activarlo. O sea, para mí es infancia y son recuerdos tan lindos. Y vieras que a mí, mami era una mujer que yo siento que yo aprendí, mamé eso, digamos, ¿verdad? Claro. De cómo mami era una mujer, como, digamos, que, mira, vos sabes hacer tal cosa. No, pero yo aprendo. Sí, querías tirar, y ella se tiraba se tiró de un bungee. Bueno, ella era tenía muchas ganas de vivir. Tal vez por eso a mí siempre me da ese dolor de que ella murió es que no llegó a los 60, es que es increíble, Es una ¿verdad? enfermedad. Laura, ¿y qué cambios hizo usted en su vida para no, suena como raro, ¿verdad? Pero para uno evitar morir joven? Digamos, yo siempre pienso que Dios tiene nuestros días contados, ¿verdad? O sea, que lo que me refiero es que Dios tiene un propósito y un tiempo. Y yo siempre le pido al Señor, yo siempre digo, si Dios quiere, porque uno no sabe. El otro día hablaba con uno de los doctores que vino, que estábamos hablando de eso. Uno quiere llegar joven, o sea, uno quiere llegar el tiempo más largo posible, vivirlo la mayor cantidad de tiempo. Pero ¿cómo lo vas a vivir? Y además, ¿hasta cuándo? Uno no sabe si, porque para morirse eso hay que estar vivos. Yo en mi caso, primero confío, lo que hago, digamos, confiando, me hago exámenes, digamos, me hago mis exámenes rutinarios. Pero si ha hecho cambios en sus hábitos con la idea de decir, yo quiero vivir más, pero quiero vivir bien. Digamos, mi principal hábito es, yo no tuve hijos, entonces somos mi esposo y yo. Entonces yo siempre le digo a ella, aquí nos tenemos que cuidar, porque usted me va a jalar a mí, yo le voy a jalar a usted. Es fácil tener la autonomía y llegar con esa Exacto. fuerza y no tener que usar bastón y cuidar los músculos y todo. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo mucho ejercicio de fuerza.
porque confío mucho en el hecho de sentarme. Voy a decir un chiste que vacilamos un día que me hizo mucha gracia. Decía, un señor le dice a otro, vea, ¿cuál es la diferencia entre un hombre de 40 años y un hombre de 60? Y le dice él, no, la única diferencia es que cuando usted se levanta hace, ¡ay! ¡Ay! Para sentarse. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Yo siempre procuro tener las piernas fuertes para poderme levantar. Pensando, digamos, en esa parte de movilidad. Hago clases de movilidad para tener la mayor cantidad. A veces yo le digo al profesor, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? Me dice, es movilidad de cadera. Y yo, no, pongámonos a hacer algo. Eso y alimentación y suplementación. 10 y con sueño. 15 minutos de la mañana. Tenemos a don Alberto desde Tres Ríos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, caballero? Hola, bienvenido. Era para hacer una consulta yo. Claro que sí, adelante. Yo soy epiléptico, ¿verdad? Uh-huh. Y padezco desde los 12 años yo. Uh-huh. Ya tengo 46 años. Yo ahorita que la doctora, la del centro, estaba consultando lo del sueño, ¿verdad? Cómo la epilepsia afecta bastante con el pasar de los años el insomnio. Uh-huh. Yo tomo carbamazepina, fenobarbital y 2 pastillas más para poder dormir, porque si no me las tomo padezco insomnio. Y yo hablando con una psiquiatra, ¿verdad? Que también me tocaba el tema de mi sueño, me dijo, Alberto, es que si no te, es que yo me había dicho, como yo veía que dormía bien, Uh-huh. que ya no ocupaba la pastilla. Don Alejandro, perdón que lo interrumpa, vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de Telenoticias. Ya casi vamos a seguir con usted porque esta mañana se detuvo uno de los narcotraficantes más buscados en nuestro país, Alejandro Arias el Diablo, y nuestro compañero Alejandro Umaña de Telenoticias tiene información en vivo desde la sala de redacción. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarle y muy buenos días también para usted que nos acompaña en esta programación de Telenoticias. Interrumpimos Callecita Informativo para informarles que en este momento ya está siendo trasladado hacia San José Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los narcotraficantes más buscados, o hasta el día de hoy más buscados en nuestro país. Una persona que incluso el gobierno de los Estados Unidos había ofrecido una cifra millonaria para quien facilitara información que llevara a la captura de este cabecilla narcotraficante de nuestro país. Recordemos que desde las 5 de la mañana, muy temprano de este día viernes 24 de julio, allá en el sector de Río Frío de Sarapiquí, que se desarrolló una operación muy precisa y muy cautelosa para atrapar a este sujeto, quien ya en este momento, y como lo permiten ver las imágenes en vivo de Telenoticias, ha llegado a bordo de este vehículo conocido como La Bestia, custodiado también por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica, el CERT, a los tribunales en San José. Es muy posible que durante las próximas horas este sujeto permanezca aquí bajo la custodia y las órdenes tanto del organismo de investigación judicial como del Ministerio Público y posteriormente enfrente los cargos por los cuales se le están acusando. Recordemos que fue una operación pues bastante peligrosa que se desarrolló en el sector de Sarapiquí. Una persona resultó fallecida, uno de los sujetos, incluso que ha sido descrito como un presunto cabecilla cercano a Alejandro Arias Monge, un hombre de apellidos Ríos Oconitrillo, alias Cocohuasino. Y es que durante aproximadamente una hora hubo un enfrentamiento armado entre los hombres cercanos a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, allá en Sarapiquí, contra los agentes del CERT, del organismo de investigación judicial. De hecho, se informó preliminarmente
que 5 agentes del CERT habían resultado más bien heridos durante este intercambio de balas que se extendió durante aproximadamente 1 hora y que finaliza con un hombre conocido como Coco Guásimo fallecido y con otros 2 presuntos cabecillas narcotraficantes detenidos. Uno de ellos se le conoce con el alias de Tan y el otro se le conoce con el alias de Diablo, conocido, o su nombre es Alejandro Arias Monge, un hombre quien se mantuvo en fuga durante aproximadamente 1 década. Recordemos que había descontado prisión durante hace algún tiempo y en 2016 fue liberado. Desde entonces que se dedicaba y se había aliado con distintas estructuras para la venta y tráfico de droga tanto a nivel nacional como internacional, y en este momento está siendo trasladado a las celdas de los tribunales en San José, donde va a permanecer durante los próximos minutos. Esta es la imagen completamente en vivo que tenemos desde San José de nuestros compañeros de Telenoticias. Información que por supuesto estaremos ampliando en nuestra edición del mediodía. Pablo, regreso con usted y a la programación de los doctores. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Alejandro. A partir de las 11:55 en Telenoticias, más detalles, o en Calle 7 también les vamos a ofrecer más información relacionada a la noticia del día. Y ahora vamos a seguir más con los doctores. Alberto de Tres Ríos preguntaba un tema específico sobre la epilepsia y cómo controlarla, doctora. Claro, esto es súper importante, ¿verdad? Porque tenemos que entender que ya es una enfermedad que afecta nuestro sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. Ya es algo mucho más específico, ¿verdad? Pero la parte de que él pueda hacer una rutina de sueño, por ejemplo, simples pasos que a veces a nosotros nos parecen muy comunes, pero por ejemplo, estoy viendo celular antes de dormir, o por ejemplo, los lentes que uso tienen bloqueo de luz azul. ¿Por qué ahora tanta luz artificial o luz blanca le hace creer a nuestro cerebro que todavía es de día? En los tiempos de antes, cuando amanecía, amanecía, y cuando anochecía, anochecía, ¿verdad? Entonces, eso cambiaba mucho la parte en que se descansaba, ¿verdad? Y además, la parte de que él decía, de que la psiquiatra le decía que tenía que conciliar el sueño o ponerle atención también, por ejemplo, a los despertares y demás. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la calidad de sueño, como hablábamos antes, que yo tenga, va a ingerir mucho en la inflamación. Si él no está descansando adecuadamente y su cuerpo y su tejido cerebral y en general no se está reparando, puede inflamar más su cuerpo, por ende también tener neuroinflamación y tener inclusive más crisis de su epilepsia, ¿verdad? Entonces, yo le diría que veamos no solo esfera de sueño, sino cómo está su alimentación, ojalá que no sea inflamatoria, cómo está el tema del estrés, cómo se está gestionando, cómo está la parte social, ¿verdad? Que hablábamos, y la parte también de, sí, hay algunos suplementos que ahora Laurita me preguntaba que sí se podrían usar, pero habría que ver con su médico tratante, ¿verdad? ¿Qué más está tomando? Porque a veces se podrían beneficiar, por ejemplo, de algún glicinato, bisglicinato de magnesio, por ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que ver que no interaccione. A veces sí hay que suplementarse, pero siempre tratar de tener una guía de un profesional que sepa de lo que estamos tomando. Pero respondiendo a la pregunta, ver cómo está haciendo la higiene del sueño, que revise esos puntos específicos para ver si hay algo que puede ir corrigiendo para mejorar su calidad de sueño. Vea lo que vamos a ver en pantalla, porque lo bonito de hoy es que la gente está compartiendo historias o fotografías, más bien en este caso, de centenarios. Ahí estamos viendo, él se llama Armando Navarrete Cascante, tiene 100 años, dice que está rodeado de una inmensa familia conformada por 10 hijos y 85 nietos, bisnietos y tataranietos, y vive en la Libertad de Sardinal, Carrillo, Guanacaste. Eso es Nicoya, ¿verdad? Es parte de Carrillo, digamos, es súper cerca, es parte, digamos, como de la península. Porque acuérdate que la zona azul es la península de Nicoya. Y, bueno, ahora yo ando representativa, mi pañuelito y todo, porque se está celebrando los 202 años, ¿verdad? De la Precisamente del nuestro tema es por eso. De Nicoya, Qué orgullo. Entonces, imagínense qué orgullo, y yo que soy casi que adoptada, por decirlo así, en la zona, mi esposo es el que es nicoyano, pero uno ve la parte de la alegría, cómo ellos se sienten tan orgullosos de su idiosincrasia, que las mascaradas,
la semana cultural, o sea, empezó desde el lunes, todos los días hay conciertos en la noche, la gente va de los pueblos aledaños al centro de Nicoya, ¿verdad? Mañana que es 25 de julio, que es el propio día, está el Consejo Municipal, concierto de la noche como el país y todo que es de la zona, no, precioso. Entonces, al final, ese sentido de pertenencia. Y la parte del propósito de vida que decía la doctora, o sea, es fundamental para vivir más y vivir mejor, porque a veces tal vez muchas personas, la parte de depresión, ansiedad, etcétera, muchas veces llega porque no hay un sentido de propósito. Claro, y vamos a ver, a mí de hecho me han hecho la pregunta, muchas veces, y una vez me la hicieron fuera del país y me dijeron, pero es cierto eso de la zona azul en Costa Rica, o eso es realmente como un tema ahí como más. Y yo realmente les dije, es que hay que estar ahí. Y no es como un checklist, porque uno dice, estos son los 7 factores que se han encontrado. No es un checklist, es la combinación de todos estos factores, es el entorno, es ver cómo eso se desarrolla, no solo, ¿verdad? Ahora que hablamos del tema de salud cerebral, los hábitos, ahora que vos mencionabas también que has hecho cambio a nivel de hábitos, los hábitos se desarrollan de manera constante, de manera presente y de manera consciente. Y por eso es que yo digo que los hábitos también se heredan. Y digamos que a nivel epigenético también, pero por esta misma razón. Pero eso también se hereda. Entonces también creo que está en nosotros también tomar la responsabilidad y por supuesto vos que sos oriunda de ahí sabes más, pero creo que está en nosotros también tomar la responsabilidad de realmente preservar estos hábitos y estas características que hemos encontrado. Y no solo que sea en Nicoya, ojalá que de alguna manera esto pueda en cada comunidad desarrollarse desde ese mismo, ¿verdad? Como desde ese mismo enfoque. Y lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? De cómo traer esas costumbres a nuestras casas, aunque no está allá, pero ¿cómo puedo vivir yo como si viviese en una zona azul? O sea, hay extranjeros ¿Por qué que zona vienen azul y no verde, roja o amarilla? Porque resulta que cuando estaban haciendo los estudios, ¿verdad? De esto, de National Geographic, etcétera, Dan Bender, digamos que fue como el historiador que más lo vio, empezó a marcar las zonas en el mundo donde veía que la gente vivía más años y lo hacía con un marcador de color azul. ¿Ves qué pasa la respuesta? Por eso, tenemos a Erika, vía telefónica desde Alajuelita. Buenos días, Erika, bienvenida. Bueno, gracias. Buenos días. Es sobre el caso mío que yo, no sé si viene, yo tuve un accidente en mi área de trabajo. A mí me golpearon, o sea, tuve un golpe en mi cabeza en el área que se llaman como la coronita. Yo estuve incapacitada más de 3 años. Bueno, perdón, no, como 2 años. 2 años incapacitada por el INSS. Incluso hasta el día de hoy ya llevo laborando 2 años y medio y yo sigo por tratamiento, como dicen, por vida, ¿verdad? Recogiendo en el INSS. Hay cosas que yo ya no es igual conmigo desde ese golpe. Como decir el equilibrio, como decir la lectura. He ido aprendiendo como aprendiendo otra vez, ¿verdad? En mi sueño, para dormir, me han horas tarde, no concilio el sueño si no tomo la pastilla que me mandan para poder dormir. Si tomo la pastilla, no puedo ir a laborar, porque paso todo el día con sueño, dormida. Mi calidad de vida no es lo mismo. En el IS me dieron de alta, digamos, no de alta con el especialista, pero sigo yendo cada 6 meses, cada 3 meses con un médico para que me dé el tratamiento que me dan por 3 meses, por 6 meses, que me tienen que estar dando, según entendí, que es por vida, ¿verdad? Pero lo que digo es que ya no es lo mismo. Y yo lo que pienso es, ¿cómo voy a hacer cuando yo ahorita tengo 53 años? ¿Cómo va a funcionar? ¿O cómo voy a seguir cuando tenga más edad? Sí, emocionalmente también afecta mucho, ¿verdad? claro. Emocionalmente también me afecta mucho. Yo estuve mucho durante el tiempo ese que estuve empezando el accidente, pasaba anestesiada. Siempre me tenía anestesiada, tenía que andar acompañada, no podía andar con mis nietas como andaba antes, que iba al cine con ellas, que iba al parque, no podía. Hasta ahora ya estoy pudiendo, digamos, yo ya voy y recojo a mi nieta los fines de semana, está conmigo los fines de semana, salgo con ella al cine o la llevo a patinar, ya hasta ahora, ¿verdad?
Pero yo pienso, mira, cumplí 53 años, ¿seguiré pudiendo hacer eso con ella o no podré? ¿Cómo van los años? Gracias, Erika. Le enviamos un abrazo muy grande. Gracias por la confianza y por tomarse el tiempo para compartir su caso con nosotros, que sé que puede ser el caso de muchas personas. Y la doctora Mariela Alpizar le va a responder a su consulta, doctora. Vamos a ver. Por supuesto que es súper importante validar esta emoción y es totalmente válida esa preocupación. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque hay un evento de fondo traumático. Y exactamente, nosotros cuando sufrimos un accidente, o no necesariamente un accidente, pero cuando vemos un accidente creo que es como muy evidente que vemos tal vez el trauma físico. Pero detrás de ese trauma físico también hay, no necesariamente un trauma emocional, pero sí pueden haber muchas emociones. La respuesta de nuestro sistema nervioso ante esa situación muchas veces se queda con nosotros. Sin embargo, para contestar esta pregunta, yo desde mi enfoque, yo sí les puedo decir, y desde mi experiencia con mis pacientes, es que incluso en lo que nosotros llamamos enfermedad, puede haber salud. Entonces, es importante empezar a desarrollar los recursos que tenemos hoy. Muchas veces, y eso también es la resiliencia, muchas veces nosotros, claro, por supuesto que hoy emocionalmente yo le recomendaría manejar eso, todo eso que está en nuestro cuerpo, probablemente toda esa ansiedad que es la que se activa usualmente en la noche antes de dormir, que afecta también el sueño, todas esas preocupaciones que muchas veces nos dirigimos hacia qué pasa si yo no puedo hacer esto con mi nieto porque yo tal vez tengo un proyecto de vida, tengo una expectativa y pasa esto. Y para mí, como ella misma lo dice, ha sido un proceso de recuperación. Probablemente a nivel de lenguaje, probablemente, como dijo ella, a nivel de equilibrio, a nivel de muchas de estas funciones cognitivas, pero a nivel emocional no podemos desligar eso. Entonces es importante revisarlo, pero yo creo que sí podemos desarrollar recursos en el presente a partir de hoy, que todos los tenemos, aunque hayan dificultades, para de esa manera poder nosotros, entonces poco a poco, ir activando esa neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro y readaptar para un futuro. Pero es importante enfocarnos en el hoy, porque muchas veces si no proyectamos hacia el futuro, si podría hacer esto, si no podría hacer esto, si cuando tenga 10 años, igual pasa mucho en las personas cuando tienen un deterioro cognitivo, una demencia, que una de las principales preocupaciones es, ¿y qué pasa cuando ya yo no reconozca a mis nietos? Y volvemos al presente y tal vez decimos, pero los reconozco hoy. Y yo la veo y yo le digo, ¿usted se siente bien? Sí. ¿Usted puede hacer ahorita a nivel del día a día sus actividades de la vida diaria? Sí, se me olvidan algunas cosas, pero enfoquémonos en preservar y optimizar esos recursos hoy. Que genera mucha ansiedad eso también. Yo quería decir una cosa que vi y me gustó mucho, que decía que la ansiedad es todo el tiempo que nosotros vivimos pensando a futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo lo voy a llegar? No sé qué es la ansiedad. Y la depresión es todo lo que vivimos pensando en atrás. Y el estrés hoy. Y el estrés hoy. Pero lo que nosotros tenemos que tratar, y verás que mami siempre me decía, un día a la vez, 2 frases, un día a la vez y todo pasa. Porque uno, si bien es cierto, tiene que construir para el futuro, uno tiene que vivir su hoy. Por eso hay una cosa que me gustó mucho que decía, que por eso el presente es un regalo, porque es un presente, está hoy. Y entonces es muy bonito porque nosotros tenemos que vivir, y yo pienso en ella y me pongo a pensar, ahora hay muchos recursos, si ella le ponen muchas ganas y todos los días, yo sé que ella, como decías, qué traumático y todo, pero qué bonito que ella empiece a buscar herramientas y poquito a poco ir caminando más y tal vez buscar cómo hacer ejercicios de equilibrio. Me explico, como ir ella solita, lo que decís, buscando cómo mejorar ella. Digamos, no sé, tal vez no gastando un montón de dinero, sino buscando recursos que la puedan ayudar. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Y es que a veces nosotros nos damos durísimo. O sea, el peor crítico nosotros no somos nosotros. Y vamos a ver, yo siempre les digo a mis pacientes que hay que amarse y que hay que tenerse paciencia, porque ella viene de un trauma importante en su cabeza, donde estuvo sedada, ella misma lo dijo. Obviamente el cerebro necesita readaptarse, necesita tener esa neuroplasticidad que dice la doctora, que básicamente es que nuestras neuronas sigan haciendo nuevas conexiones para tener, ¿verdad?, nuevos conocimientos y cosas, pero creo que, como vos decías, a veces tal vez no es invertir tanto, sino voy a buscar en YouTube
clases de baile, clases de yoga, respiraciones, alimentación, etcétera. Entonces, sí es importante que si ella siente que esa emoción de tristeza está dominando, tratarla con un profesional. Eso es súper importantísimo, porque sí la escuché como afectadita, pero también que tengas paciencia con vos misma y que nos, o sea, a veces somos muy duros con nosotros. Y saber que pasaste algo que fue difícil y que están las herramientas, como decía la doc también, y lo que vos decías, en que tenemos que ir un día a la vez. Y yo quiero decirle algo a ella, que mami siempre decía y me gusta mucho, y es que uno cuando está en la situación piensa que eso nunca se va a acabar. Cuando yo era chiquitilla, estaba resfriada, yo pensaba que iba a pasar resfriada toda la vida. Pero se acaba el resfrío y uno se vuelve a sentir bien, y tal vez ella siente en este momento que eso no va a pasar, pero sí va a pasar, todo pasa. Mami decía eso, todo pasa. Y es importante buscar ayuda, ¿verdad? Tal vez eso no lo recalqué, pero así como buscamos ayuda para esa recuperación a nivel física, porque tal vez emocionalmente, exacto, digamos, yo desde el punto de vista neuropsicológico, cuando yo trabajo rehabilitación cognitiva, yo trabajo siempre de fondo emoción, o sea, trauma, podemos decirle trauma, pero lo que trabajamos es indagar, exacto, en este momento sería, ¿verdad? Como indagar un poco más profundamente en la parte emocional, porque el trauma no es el evento en sí, el trauma es la respuesta de nuestro sistema nervioso ante una situación o circunstancia, y esa respuesta muchas veces, ese miedo, ese dolor, ese enojo, esa frustración, todos esos pensamientos es lo que queda en nuestro cuerpo. Las voy a interrumpir porque tenemos vía telefónica a don Carlos Luis desde Cartago, un señor de 96 años que nos está llamando. Don Carlos, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Puedo comunicarme? Adelante. Claro que sí, cuente su historia. Vea, yo tengo 96 años. Ajá. Y los llamaba para felicitarlos. Tan buenas noticias que dan, porque actualmente yo no padezco de nada. No me duele nada, ni tengo nada. ¿Y cuál es el secreto? Nada más para escuchando y viendo lo que ustedes pusieron en la pantalla, pues me da mucha alegría. Muchas gracias, don Carlos. ¿Cuál es su secreto para sentirse así a los 96 años? Será estar bien con Dios. Muy bien. Y comer bien y moverse, ¿verdad? También. ¿Perdón? Comer bien y moverse también. Exactamente. Yo me considero que como bien y duermo bien y escucho bien y todo me sale bien. Qué bueno. Don Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande hasta Cartago. Gracias por vernos todos los días y que ojalá que dure hasta los 196 años. Un montón de años más. Bueno, muchas gracias. Pura vida, un abrazo muy grande. Y ahora que llamo a don Carlos, quiero aprovechar para pedirle a mis compañeros que pongamos la foto de don Juan Segundo Miranda. Dice que el 12 de septiembre va a cumplir 101 años. Este señor es de Alajuela y dice a sus familiares que nos enviaron la foto que este señor tiene la mente como un jovencito. Y vieras que hace un ratito también había una pregunta aquí que me llenó, me dio mucha gracia, porque aparte de esa fotografía de don Juan, había un comentario de Caro que decía: un gran saludo y excelente tema. Yo fui a bailar folclore muy pequeña, Recreo Grande, un bello recuerdo que para mí me genera muy buena vida para el cerebro. Y ella también dice que leer, siempre le han dicho que leer es muy bueno para el cerebro y que ha sido algo que se ha perdido mucho. Doctora, ¿usted cree que esos hábitos que nos han involucrado, relacionados, por ejemplo, a estos 3 aparatos que yo tengo aquí, ha reducido también esa capacidad del cerebro de hasta resolver? Porque esto es lo que nos resuelve hoy, no nos impulsamos a resolver. No solo resolver, empecemos porque afecta, y ya hay muchísimos estudios que afectan los procesos de atención. Divide los procesos de atención. La atención es básica para el proceso de aprendizaje. Entonces empecemos por ahí, ¿verdad? Entonces, si bien en el día a día ya hay muchos estímulos
estos aparatos lo que hacen es, desde un lugar, no solo afectar estos procesos de atención, que afectan los procesos de aprendizaje, sino que también evita muchas veces ese esfuerzo, porque digamos, sí nosotros podemos leer en un iPad, ¿verdad? Sin embargo, no es lo mismo tener un libro o leerlo, el tacto, la parte sensorial no se desarrolla igual, ¿verdad? Entonces creo que si bien los aparatos ayudan como todo, ¿verdad? Desde cierta manera, cómo los utilizamos en beneficio para nosotros y también siendo conscientes de hasta dónde, digamos, ponerse un límite. Dentro de lo más importante para lograr desarrollar nuestro cerebro es que sea un reto cognitivo para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Aprender algo nuevo. Por eso hablamos y que también implique, digamos, entre más estimulación haya a nivel sensorial del ambiente, también nos va a ayudar más. Por ejemplo, el baile, la música, hay movimiento, o sea, la cantidad de funciones cognitivas, de cómo de hecho, hoy hablamos de que el cerebro funciona como una orquesta. Antes se decía que era como una computadora, muy rígido. Hoy no, hoy hablamos de una flexibilidad mental, de esa capacidad de adaptación, de cómo esos circuitos funcionales se unen, de cómo se unen 3, 4, 5, 6 áreas del cerebro al mismo tiempo para ejecutar una función. Y definitivamente que entre más tengamos una capacidad de desarrollar esto a través de actividades que nos reten, a través de aprender cosas nuevas desde diferentes áreas, más va a fortalecer nuestro cerebro. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Y estamos hablando de nuestro cerebro de acá, pero la microbiota, nuestro intestino, ¿verdad? Se ha demostrado que es el segundo cerebro. Entonces, la alimentación basada en granos, alta en fibra, tratar de que no sea inflamatoria, no ultraprocesados y demás, nos va a ayudar a que esos microorganismos que viven dentro de nosotros están equilibrados, porque cuando hay desequilibrio, hay una disbiosis. ¿Qué es lo que pasa? E inclusive un intestino permeable, que yo se los explico, que es como agarrar un colador y hacerle literal huequitos, ¿verdad? Pasa directo a torrente y también genera neuroinflamación. Entonces, siempre hay que ir a revisar intestino. Eso es importantísimo en esa parte, ¿verdad?, de cerebro que estamos hablando propiamente. Y con mis pacientes, tal vez a veces piensen, la doc seguro solo ve viejitos. No, o sea, yo veo pacientes literal desde 20 y resto hasta, sí, como 70 por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo trabajo mucho en prevención. A mí me interesa que mi paciente esté sano. Claro. ¿Por qué? Porque al final, bueno, no importa, si tenés alguna enfermedad metabólica, que es algo que vemos mucho, la idea es poderlo controlar y que tengas una mejor calidad de vida, que vivas más y vivas mejor. Por ejemplo, ahora que hablábamos de actividad física, el hecho con pacientes arriba de 70, que tal vez le cuesta un poquito moverse, ese es el peor error que uno puede hacer, es dejar de moverse. Pero, por ejemplo, yo les digo, ponerse de pie y sentarse en una silla varias veces, agarrar liguitas, agarrar unas botellas, por ejemplo, y llenarlas de arena, ni siquiera tenés que comprarlo. Entonces, si tu músculo está bien, tu cerebro va a estar bien, porque es el otro músculo que entrenamos de otras formas. Y no solo el cerebro no trabaja solo. O sea, eso que dice la doctora del eje intestino-cerebro, no es que hay algo más, no, está el sistema nervioso, la médula, los nervios, el nervio vago. O sea, entonces no es solo el cerebro es la torre de control. Pero ahora que mencionabas el ejercicio, digamos, si yo les pregunto, por ejemplo, ahora que hablamos de los aparatos y el esfuerzo y el reto, el esfuerzo se siente incómodo muchas veces. Y esa incomodidad es la que nos dice que realmente estamos desarrollando conexiones más fuertes a nivel cerebral. Pero si yo les pregunto, la doc no se vale que conteste porque fijo sabe la respuesta, pero si yo les pregunto, ¿cuál creen que es el mejor o a nivel de estudios lo que se ha identificado que de alguna manera puede mejorar o desarrollar los procesos de memoria, la memoria? ¿Sabe cuándo le vamos a dar la respuesta? ¿Cuándo? Cuando volvamos de la pausa. Para pensar. Exacto, de que nos dé chance. Vamos a una pausa y ya casi venimos con... Este lunes en Los Doctores. La demencia es una de las enfermedades más temidas por muchos y un estudio nacional descubrió cuál es el riesgo de padecerla que corren los ticos. Además, una prueba podría indicar la predisposición de padecer algunas enfermedades en el futuro. Conozca cómo se aplica y cuáles padecimientos identifica. Los esperamos este lunes a las 11 de la mañana por Teletica.
10:48 de la mañana. Nos están enviando muchas fotografías de centenarios en nuestro país y vamos a ver a continuación esa foto. Y le pregunté aquí por WhatsApp a doña María Ángela, que fue la que nos envió esa fotografía. Dice que tiene 105 años, pero yo le pregunté de dónde es y cómo se llama. Vamos a ver qué me... Eres de la zona de Los Santos y se llama Misael Camacho. De la zona de Los Santos, se llama Misael Camacho. Así que un abrazo para él, que también nos está viendo en Los Doctores, y para doña María Ángela. Así que envíenos fotografías también. Ya nos están llegando aquí muchas de los centenarios de nuestro país. Y vamos a continuar con lo que la doctora nos preguntaba. ¿Cómo hacemos para...? Sí, o qué creen ustedes que puede ayudar o mejorar o mantener los procesos de memoria. Sí, o sea, a mí me preguntan en consulta, doctora, ¿y qué me tomo para la memoria? Usualmente esa es la pregunta, pero ¿qué creen ustedes que puede ayudar a mejorar la memoria, los procesos de aprendizaje? Yo dije la repetición, pero ahora ya no, porque lo veo desde otro punto de vista. Pues, no, la repetición sí, pero todavía hay algo biológicamente más profundo que nos puede ayudar, particularmente a la memoria. La alimentación, ¿no? También. El ejercicio físico de fuerza. Ajá. Yo no los podía soplar. Estamos bien ahí, entonces. No podía soplar. Pero por eso el ejercicio es tan importante. No solo es el ejercicio físico, se libera el BDNF, que es un factor súper importante, que es como un fertilizante para nuestro cerebro. Entonces, por eso es que es multifactorial. Por eso es que no solamente es, yo me puedo tomar todos los suplementos, pero si yo no hago ejercicio físico, eso y es que la gente le liga mucho el ejercicio con algo estético, ¿verdad? Sí. Y es más allá de eso. Y más allá de eso, y no solo desde el punto de vista, ahorita estamos hablando desde el punto de vista del BDNF, que tiene una multiplicidad y es como un fertilizante para nuestro cerebro que se libera en cada contracción muscular y también en el hipocampo. Es indispensable en los procesos de aprendizaje. Pero también es súper importante. ¿Por qué? Porque también con el ejercicio físico, yo más bien les digo a las personas, ¿cómo se quiere no cómo se quiere ver? No. El cómo se quiere ver, si usted lo hace de una manera constante, el cómo se quiere ver va a llegar. Es cómo se quiere sentir. Sí. Y usualmente cuando salimos de una sesión de ejercicio sentimos bienestar. Totalmente. O a veces muerto. Dependiendo de la hora que lo hagamos, porque está la parte, ¿verdad?, de la parte cronológica, ¿verdad? Por ejemplo, en crononutrición, o la parte en el momento que yo haga el ejercicio también es importante, porque, por ejemplo, yo sé que a veces los momentos que quedan son en la noche, pero si yo hago el estímulo nocturno, el cortisol va a aumentar en la noche y entonces por eso puedo que me sienta más cansado. Entonces también hay que ver como en los momentos que lo estemos haciendo, pero ahora que la del BDNF, eso es como ponerle aceite a las tuerquitas, o sea, es como literal eso. Y también a nivel de músculo tenemos las AMP quinasas, que son, ya hablando más bioquímicamente, pero o sea, es que hay tantas sustancias que se producen con el ejercicio de fuerza que es súper importante. Yo siempre digo, mínimo 3 veces a la semana fuerza, 2 caminatas. Vaya, busque un árbol, busque verde, busque el sol en la mañana. ¿Por qué? Porque nuestro reloj biológico necesita calibrarse también. Entonces, ok, es de día, es de noche. Y así, por ejemplo, nos ayuda con nuestra calidad de sueño y la parte de la inflamación, porque un cuerpo inflamado es un cuerpo enfermo. Un cuerpo inflamado va a ser un cerebro inflamado y por ende nos vamos a sentir también con una menor habilidad cognitiva, que es para procesar cómo pienso, y que a veces hay días que uno siente como que anda como una nube encima. Ok, póngase a ver qué pasó para atrás, cómo dormí, qué estoy haciendo. Y a mí me gusta que digan eso, porque yo creo que es todo lo contrario a lo que la mayoría piensa, que con la vejez al adulto mayor hay que hacerle la comida, hay que darle la comida, que descanse bastante, que duerma bastante. Y debe ser todo lo contrario. Eso más bien limita la funcionalidad. Y más bien uno, cuando se pone a evaluar a nivel funcional y a nivel cognitivo, hay muchas de esas capacidades que están preservadas, pero tal vez los hijos hoy me decía una señora, es que a mí me encanta regar las plantas, pero hay 3 graditas que yo tengo que bajar al patio y mis hijas no me dejan porque les da miedo que yo me caiga. Entonces, en esos casos es, bueno, busquemos una forma segura, ¿verdad? O alguien que le ayude a bajar esas 3 gradas, o una forma segura para que ella pueda seguir haciendo eso que le gusta. Pero es que si no empezamos a limitar y nos damos cuenta que muchas de esas capacidades están preservadas. Y aquí, volviendo a la neuroplasticidad, hay una frase que se dice, úselo o piérdalo. Lo que no usamos, también, de alguna manera, el cerebro se va atrofiando y ahí sí se va arrugando.
Entonces, es súper importante, y no solo eso, el regar las plantas no es solo regar las plantas, es observar, es quitarle pedacitos que no, ver, cambiarlas de lugar. Ahí activamos todo lo que es estimulación, resolución de problemas, procesos de atención, activamos el bienestar, la dopamina desde un lugar totalmente natural, un sentido de logro, porque puede ser que en la próxima semana vi que florecieron esas guarias y ya para mí eso es, lo logré, toma decisiones. O sea, realmente va mucho más allá. Hay que tener el don de ser el señor o la señora de los matas. Hay una señora de 98 años que está cumpliendo años hoy. Me va a decir mi compañera Giselle, nuestra productora, si tenemos la foto de esta señora. Dice, mi tía tiene 98 años y hoy está cumpliendo en Tres Ríos. Felicidades. Si no, ya casi vamos a ver la fotografía de ella, porque también nos llegó, está más arribita de los que les pasé ahorita. ¿Hay algo el último? Tal vez. Porque también hay un señor de 107 años que nos está enviando fotos. 107. Ajá. Sí, dice que se llama Benitivo Arias, conocido como Primo Arias. Es de San Juan de Puriscal, de esta zona aquí de la capital. Sería lindísimo que todos estos señores que nos están diciendo nos manden mensajes. O sea, para mí son las frases. Yo de mis pacientes, yo voy a apuntar, ¿vieras? O sea, realmente ahí hay sabiduría pura. Sería lindísimo que nos manden mensajes y consejos. Sí, aquí nos están llegando muchísimos. Igual los voy a leer. Porque dice, esa es una señora. Vamos a ver aquí por qué. Hay un montón y ya esa la marqué para leerla. Esto es una señora que tiene 86 años y nos escribió Lucy de Santa Bárbara de Heredia, que dice que ya tiene 61, es la cuidadora de su mamá, que es la que está ahí con 86. Dice que tiene daño cognitivo y una artrosis grave de cadera, que toma muchas medicinas para la bipolaridad, para la demencia y para dormir. Vieran qué difícil que es a veces, dice doña Lucy. En que es que esa actitud de no querer pararse está empeorando. Es parte de lo que ella nos cuenta también con esa imagen. Sí, es todo un tema, ¿verdad? Porque en los tiempos de antes las emociones y el mundo emocional era casi nulo, exploratorio. Entonces, el tener una enfermedad bipolar, el decir me siento triste, etcétera, ¿verdad? Más bien esas enfermedades se callan en las familias, ¿verdad? Históricamente. Entonces, ¿qué pasa? A estas edades, ya con diagnósticos de este tipo, ¿verdad? Es más complejo cómo yo puedo gestionar la parte emocional. Por eso es tan importante, bueno, en el caso de esta paciente, pues que siga pegada a las recomendaciones del especialista, buscar a veces especialistas en terapia ocupacional, del lenguaje, que les ayude con actividades o demás. Pero ¿cómo podemos prevenir esto? Y eso es muy importante, desde nuestro hogar, desde chiquitos. O sea, esta semana yo di una charla allá en la escuela, ¿verdad?, del pueblo, y yo les decía, ¿cuánto tiempo al día ustedes están viendo pantallas? 2 horas, veo tele, y ¿verdad? Entonces era, y yo, ¿verdad? Y entonces me decía la profesora, doctora, ¿y salen mal? O sea, entonces la parte de aplicación de mi cerebro y mi procesamiento es muy importante con, por ejemplo, hablando de niños y adolescentes, ¿verdad? Ahora tanta exposición que ellos tienen a pantallas. En países desarrollados ya no permiten, por ejemplo, y la doctora Karina Castro Fijo lo ha hablado acá, en que menos de 17 no teléfonos inteligentes. ¿Por qué? Porque su desarrollo cerebral todavía no está maduro y todavía hay funciones que falta por realizar. Y ese scroll infinito y demás da esa dopamina falsa que podemos tener en leer un libro, en ir a la naturaleza, en pequeñas actividades que podamos ir infundando. Y, ¿verdad? Esto mucho la parte neurológica, pero va sumamente ligado con emociones. Entonces, ¿cómo gestiono yo mis emociones? O sea, y tal vez la vamos a hablar un poquito más al respecto de la parte psicológica, pero doctora, esto es fundamental. Un mensaje para llevarnos a casa, porque ya estamos llegando al final de esta mesa redonda. Sí, creo que rapidísimo. Vamos a ver, yo tengo también dentro de ahora que les decía de esas frases sabias de mis pacientes, no son los años, es la calidad de vida con que vivimos esos años. Y a veces nos olvidamos de vivir. Entonces es importante estar en el presente, tomar decisiones conscientes, ¿verdad? Ahora que mencionabas también, digamos, con los niños y demás, es enseñarles a ellos que el cuerpo es sabio y el cuerpo nos habla.
Entonces, es enseñarles a ellos que ya una hora de estar con una pantalla ya están hasta aturdidos, saturados. Entonces, busquemos algo más. Volvamos a pintar, volvamos a dibujar, volvamos a salir a la calle, volvamos a andar en bicicleta. Entonces, eso mismo es prevención. Claro. Y creo que es importante desde cada uno de lo que nosotros podemos hacer para con nosotros, también con nuestra familia, con nuestra comunidad. Y yo vuelvo y repito que siempre es sumamente importante acordarnos de sentarnos con nosotros mismos, de observar si también hay procesos emocionales, que aún ahí está, porque de fondo también es importante aprender a regular y nosotros aprender herramientas, como hemos hablado anteriormente, como la respiración, como la meditación, que el disfrute, el conectar con el disfrute, que nos permite, todo eso es antiinflamatorio, que nos permiten regular nuestro sistema nervioso. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos. Fue un placer tenerlas. Una linda conversación. Sí. Y ojalá que les haya gustado el café. Sí. Me encantó. Riquísimo. Y de verdad, recuerden que Yo hasta lo regué y no se dieron cuenta, ¿verdad? para vivir más y vivir mejor son hábitos simples. O sea, es traer esa zona azul, pero preservemos esos hábitos que nos hacen vivir más y vivir mejor. Laurita. Yo creo, mi frase es un día a la vez y hay que ir haciendo pequeños cambios para tener grandes logros. Muchísimas gracias, los queremos muchísimo. Todas las fotos que enviaron de sus familiares adultos mayores las vamos a subir a un posteo en teletica.com y en las redes sociales de Teletica para que ustedes después vayan y los busquen y le den bastantes likes a todos sus abuelos, abuelas y familiares. Que tengan un hermoso fin de semana, disfruten en familia y los invitamos para que sigan aquí en Teletica. Hasta luego. Chao.